Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, contanos, para hablar un poco de tu historia en Diamante, ¿cuánto hace que estás en el Centro de Investigaciones? Y ya superamos los 20 años, 21 años desde que comencé mi etapa de formación y el doctorado y la beca de CONICET, así que ya... ¿Este fue tu primer lugar? De CONICET, sí. Sí, CONICET, sí. Sí. Me formé en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y toda la etapa de formación de posgrado la realicé en el Centro de Investigaciones y con temas de la región. ¿Y Diamante por qué? Bueno, porque este centro tenía generaba como mucha expectativa, que estaba en crecimiento, en formación, y había un grupo de investigadores y de investigadoras jóvenes que se radicaban aquí, y además en simultáneo se iba desarrollando carreras afines a los temas del perfil del centro en la región, en la zona, y todo ese contexto, ese ecosistema, digamos, generaba una gran expectativa. Y además el hermoso enclave y la posibilidad de vincularse directamente con los temas de las ciencias naturales de esta región, ¿no es cierto? En tu caso, ¿qué es la geología? Sí, que a su vez es una disciplina que no tiene los centros de formación en la zona. Es decir, las escuelas de geología se encuentran en las más cercanas, en Córdoba, en La Plata, en Buenos Aires, y si no, están distribuidas en el país, en las regiones que habitualmente se han dedicado más a las cuestiones extractivas o de los recursos naturales, zonas petroleras, mineras, en la cordillera, en Patagonia, ¿no? Entonces, por eso era también un gran desafío, siendo que en la región existían pocos grupos de investigación de geología y también profesionales de la disciplina en el ámbito privado, formar un grupo de geología que trabaja en interacción con las otras ciencias naturales en la región, y particularmente lo que nosotros llamamos una región de llanuras, ¿no? Claro. Es muy distinto a lo que habitualmente se hace, ¿no? Y a través del prestigio de CONICET y, por supuesto, el prestigio de ustedes, la posibilidad también no solo de trabajar para la zona, sino también para trabajar para el exterior, hacer publicaciones, que es habitual, ¿no?, en ustedes. Sí, exacto. O sea, siempre tenemos que estar tratando de incorporar los conocimientos y sumar la originalidad que uno pueda aportar al conocimiento universal, ¿no es cierto?, con énfasis en los problemas nuestros, ¿no? Tanto desde la perspectiva de la ciencia básica como de la proyección que tiene eso sobre la resolución de problemas. Claro. Yo te propongo hacer una línea de tiempo, irnos a aquel momento, lo que sucedía allí. Recordamos como el Centro San Roque como el lugar más emblemático de aquello que sucedió con el deslizamiento de Barrancas, y preguntarte qué pasó en aquel momento. Bueno, el 18, digamos, fue el episodio que más llamó la atención y que captó la atención inclusive de todo el país, ¿no? En ese momento hubo un derrumbe de un bloque y una serie de bloques muy grandes que estaban dándole sustento justamente a una parte del centro educativo parte ahí la placita de Cristo Pescador, pero por el volumen de ese bloque y de esos materiales que se derrumbaron, era realmente llamativo, y además afectó de una manera grave a la edificación, ¿no? Bueno, eso fue lo que disparó la necesidad de retomar los estudios que habitualmente se habían hecho, porque esto no era una problemática nueva, sino esto es un fenómeno natural, un fenómeno de erosión de las barrancas, que tiene una serie de complejas interacciones, además de las causas naturales, con las acciones humanas. Entonces, bueno, este episodio tan notable captó la atención de generar proyectos de investigación y ver por qué estaba ocurriendo y en esa magnitud, ¿no? Eso. En algo que creo empezó, digamos, esa falla, creo que comenzó allá en el parquecito al lado del Centro de Investigaciones y terminó en Puerto Viejo, algo así. Sí, en realidad después, bueno, cuando nosotros seguimos el tema y estuvimos mucho tiempo abocados a él, fue al revés, o sea, y se inició en la zona sur y tuvo ese
ese episodio en la zona del Cristo Pescador y continuó hacia el norte. Eso en los estudios que se hicieron, que fueron estudios muy importantes porque se hicieron perforaciones, así, muy costosos los estudios, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, que en ese momento financió un proyecto de estudio. Pudimos ver que digamos, la migración, nosotros el fenómeno comenzaba con movimientos de la base, es decir, con arcillas que se encuentran en la base que son muy activas, que son las arcillas que componen todo lo que es la costanera, en realidad es la base de la barranca, sí. Y tenían un movimiento que fue propagándose hacia el sur. Por eso fue que empezaron los derrumbes en la zona de Pueblo Viejo y de Puerto Viejo. Y finalmente hoy nos encontramos viendo cómo el fenómeno está muy activo en la zona del Parque Municipal, ¿no? O sea, ha sido de sur a norte, claro. Y nosotros midiendo con tecnología geodésica, es decir, con GPS, con puntos fijos bien establecidos, pudimos ver que los movimientos se iban haciendo en el tiempo, mayores hacia el río y hacia el norte. No, para entenderlo, hoy, por ejemplo, lo que sucedió con la bajada del puerto, lo que sucede en el parque, o sea, esa inclusive es una zona que está estabilizada. Sí, exacto. Eso también es, bueno, ahí entramos en la complejidad del problema, ¿no? Siempre existieron algunas premisas y modelos geológicos en los cuales se basaba la intervención. Sí. Es decir, habitualmente se pensó que la parte superior de la barranca, que son unos limos muy colapsibles, muy débiles, con toda la influencia del agua subterránea y las cargas que digamos, esos materiales sufren, cuando alcanzaban su límite de resistencia, se deslizaban a través de una falla de tipo más rotacional, curva, y todos esos bloques se deslizaban hacia la parte baja. Ese era el modelo habitual, ¿no? Con esa idea se hizo la intervención en la zona por eso del puerto. se le sacaba el agua, por eso están los drenes. Exactamente. Todo el sistema de drenes que se hizo de esa parte alta en la intervención grande, digamos, de los fines de los 90, digamos ya al principio de los 2000, tenía esa premisa. Y correcta, digamos, en parte, ¿no es cierto? Porque todo ese agua que está cargando la barranca, cuando se va concentrando en estos canales de drenaje y se va eliminando, le quita, digamos, esa carga y factores de debilitación a la barranca. Ese era el modelo anterior. Sí. Ahora, con estos estudios, con las perforaciones que alcanzamos muchos más metros, o sea, hubo perforaciones de 60 metros, fueron 9. De esas 9 perforaciones, 3 fueron de 60 metros y después algunas de menor profundidad. Llegamos a las arcillas, estas famosas y superactivas, que sufren, digamos, como un deslizamiento, o sea, se transforman casi en un líquido, ¿no? Empiezan a deslizarse cuando alcanzan un límite líquido que le llamamos, ¿no? Por contenido de agua, son muy reactivas y además tienen la particularidad de que son, digamos, no transmiten fácilmente el agua, pero sí la absorben. Y al digamos, incorporar mucha agua, comienzan a sufrir un deslizamiento. Claro. Y son las arcillas las que se mueven. Entonces las arcillas se iban hacia el río, se desplazaban, y cuando le quitan el sustento a toda la barranca alta, ocurría el desplome. Entonces ahora ya hablamos más de derrumbe que de deslizamiento como era antes. Claro. Y eso hace que el problema sea mayor, porque los drenes llegaban hasta el nivel superior de las arcillas. Claro, digamos, para pasar en limpio, digamos, nosotros suponíamos que al estar húmeda la arcilla, lo que hacía era sacarle fuerza a la parte de arriba, y era la parte de arriba la que se deslizaba justamente por eso. Hoy la arcilla desaparece y le quita piso, digamos, a esa... Sí, en realidad antes se pensaba que la arcilla funcionaba como un piso para el agua, entonces directamente era impermeable. Se basaba en esa premisa. Entonces los limos superiores eran los que se cargaban y los que se debilitaban. Y ellos en los que sufrían la fractura, la falla. Eso parcialmente es así. Sí.
pero esto además muestra que las arcillas también se activan y también incorporan agua. Entonces se complejiza más que se refuta, digamos, una idea previa, ¿no? Claro. Y esto, digamos, volviendo al tema allí de todo lo que son las cabañas y lo que es bueno, es esto lo que se está dando, ¿no? Que a pesar de estar estabilizado, digamos, hoy ya ha cambiado la lógica, digamos. Exactamente, por eso es que está siendo afectado, ¿no? Porque cuando se hicieron los estudios se partía de la base, bueno, los derrumbes, los deslizamientos ocurrieron al sur, era la zona no intervenida. Y bueno, ahora se ve claramente que esta nueva forma de verlo puede explicar por qué también está siendo afectada la zona de que tiene la obra, ¿no? Y la cuestión de la costa del río... Es justamente lo que ocurre es como la arcilla se estira, o sea, pierde sustento, o sea, al no tener contención sobre el río, digamos, se va estirando y al estirarse se genera con fracturas que son de hundimiento, es decir, se generan bloques hundidos y es muy notable como en toda la zona pegado a la barranca se genera una gran fosa, o sea, tanto en la zona del Cristo Pescador como en la zona del parque municipal. Entonces todo ese fenómeno de estiramiento genera que en partes se hundan bloquecitos, y eso es lo que ocurrió en la bajada al río, en la zona de las cabañas. Fíjense que hay como un hundimiento y uno ve que tiene límites paralelos, es decir, la arcilla se estira y se hunde parte de esa arcilla y los materiales que tenía arriba, y queda como una depresión, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno. Y eso está ocurriendo, nosotros vamos a hacer una supervisión así visual y vemos que está activo. O sea, hay muchos lugares donde se está generando esas fracturas digamos, por deslizamiento de la arcilla, ¿no? ¿Y qué ha pasado con las lluvias y qué ha pasado con el río? Han sido también, digamos, elementos que han atentado, ¿no?, contra nuestras barrancas. Sí, exactamente. Bueno, eso ahí vas dando lugar a que vayamos profundizando, ¿no? Sí, esa cuestión es fundamental. O sea, el fenómeno tiene connotaciones naturales y que dentro de estas están la composición, lo que venimos conversando hasta aquí, y después el comportamiento hidrológico, hidroclimático, que se ve reflejado en el contenido de agua subterránea, como en los niveles y las oscilaciones del nivel del río que están influyendo, ¿no? Entonces, nosotros en este estudio también vimos, con el apoyo de los datos que nos brindaban del puerto, de la historia de los niveles del río, que particularmente se dio en el caso del disparo, digamos, del fenómeno, porque son fenómenos episódicos, cíclicos, ¿no?, que sea tan marcado en el 18, que había habido, salíamos de un momento de niveles muy altos de crecida del río, de lo que fue el Niño de 15-16, ¿no es cierto?, que mantuvo ciertos niveles altos durante parte del año 2017, y le siguió una bajante importante en 2018. Entonces, esa digamos, marcada amplitud de la oscilación del río, lo empezamos a registrar hacia atrás y vimos que también coincidía con algunos otros episodios de deslizamiento del río, de la barranca. Entonces, vemos que la cuestión de las oscilaciones del río son muy importantes. ¿Qué pasa con las oscilaciones del río? Ya se ha visto y se ha observado en los registros que han aumentado la amplitud, es decir, las crecidas más graves, más extraordinarias, y las bajantes en el mismo, con el mismo digamos, grado extremo, ¿no? Que lo vimos en 2020 en su máxima expresión, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Es que con este comportamiento tanto del río como del clima en general, los fenómenos extremos se acentúan, y es la frecuencia, la posibilidad de frecuencia, digamos, de que aumente la frecuencia de derrumbes es mayor, ¿no? Y eso también, por otra vía, lo pudimos estudiar, que fue el estudio histórico de la línea del Frente de Barranca, que pudimos reconstruir con la cartografía de la época de la construcción del puerto en 1919, paradójicamente coincidía 100 años antes de el momento que hacíamos el estudio,
que nos permitió reconstruir la ubicación de la posición de la barranca. Un momento también de registro que teníamos es la cartografía del IGN, que desarrolló la mayor parte de las cartas topográficas en la década del 60. Un segundo momento de cuál era la posición de las barrancas y en la actualidad. Y pudimos ver que digamos, la velocidad media de retroceso de la barranca, que sería el fenómeno esperable, digamos, que naturalmente ocurra, se incrementó a partir de la segunda mitad del siglo. Entonces, va sumando pruebas de distintas metodologías de que el cambio climático, sin duda, aceleró todo esto. Es una cuestión que acelera estos fenómenos extremos, que lo vemos. La problemática de las barrancas es uno, las crecidas es otro, las sequías es otro, ¿no? Claro. Y si tuviéramos que plantear hoy vías de solución, digamos, primero, ¿hay solución contra todo esto? ¿Hay posibilidades de al menos acotar cuestiones que por ahí no atenten tanto contra el desbarrancamiento? Sí, o sea, justamente poniendo, por eso es tan importante estudiar, ¿no? Porque teniendo, digamos, la gran cantidad de factores en la mesa que intervienen en el proceso, uno empieza a discriminar cuáles son aquellos factores en los cuales podemos incidir, ¿no es cierto? Lo que humanamente podemos tener una intervención. La cantidad de agua que tengan las barrancas, o finalmente el agua que llegue a las arcillas, es uno de los controles. En las zonas urbanas, la cuestión de los servicios es fundamental. Claro. Nosotros trabajamos con otro equipo del Servicio Geológico y Minero de la Argentina, que vinieron también a estudiar acá, y hay equipos especializados en estos temas de derrumbes, y ellos mostraban que cuando un sistema de servicios, cloacas, por ejemplo, cloacas, inclusive provisión de agua, en general los servicios, sí, pozos negros, no están correctamente monitoreados, o hay fugas, o hay cañerías deterioradas, eso puede llegar a generar la cantidad de agua dentro de la barranca equivalente a lo que genera un clima, digamos. Es decir, puede ser 50 y 50. Sí. Entonces, si uno entiende esto, hay que poner todo el foco en que haya monitoreo de fugas, rápida intervención en problemas de rotura de infraestructura, ¿no es cierto? Claro. De servicio. Alguna vez hablábamos con vos que generalmente se supone que para parar la barranca hay que hacer una gran contención, mucho cemento, mucha piedra, y en realidad que la inversión hay que hacerla en esto, ¿no? Sí, esa es nuestra recomendación. Es decir, inclusive ya va cambiando el paradigma en que tratar de reducir, o sea, cómo nos vamos adaptando más al ambiente, que tratar de una manera omnipotente pensar claro, que podemos controlarlo todo. Y las obras estructurales, que se le llama, se van reemplazando por una visión de lo que es las medidas no estructurales, que es ordenar el territorio, intervenir en el territorio, usar el suelo de una manera mucho más racional, responsable, organizada, que eso quizás y todo insume recursos, es una forma mejor de invertir los recursos que en las obras. Muchas veces ha pasado que inclusive las obras, porque fenómenos son mayores. Claro. Sí. ¿Había algún ejemplo acá en la costa del Paraná, no? En la zona de Santa Elena también hicimos un estudio cuando fue el episodio de aquí, y existió una intervención previa que luego se derrumbó, claro, porque justamente allá no eran las mismas arcillas, eran otras. El fenómeno había sido subestimado y se vino la contención, porque las arcillas que estaban en un nivel muy inferior
se movilizaron. No, para tener en cuenta esto, digo, uno cuando a veces habla de que el agua hay que cuidarla, hay que cuidarla como un elemento importante para nuestras vidas, pero también es necesario cuidarlo porque estamos en una zona en donde el agua escurre hacia abajo, donde los desagües están mal hechos, digamos, estamos atentando también contra el futuro de nuestras barrancas, ¿no? Sí, por eso es integral, sí, ¿no? Sí, claro. Integral, porque sería deseable que los servicios funcionen bien y que todo el mundo tenga correctamente funcionando sus sistema de provisión de agua, digamos, de efluentes, los servicios cloacales, etcétera, y cuidar el recurso y, digamos, sabiendo que el clima en promedio se va haciendo cada vez más húmedo, tenemos que mitigar, ¿no es cierto?, las influencias negativas, ¿no es cierto?, de eso, ¿no? Ernesto, para el final, lo que pasó allí en el 18, allí en el Centro San Roque, ¿se puede plantear, digamos, en años que vuelva a suceder? ¿Esto no se puede, digamos, predecir? ¿O, como estabas diciendo vos, de acuerdo al cambio climático, debemos estar atentos? Nosotros pensamos, y me das pie para comentar algunas de las propuestas y muchas de las ideas que tenemos, es que esto hay que monitorearlo. Es decir, hay que monitorearlo, hay que estar permanentemente digamos, teniendo estrategias de ver cómo va evolucionando el fenómeno. Eso nos lleva a otra problemática que es la de los recursos. Me falta recursos. Todo lo que tiene que ver con estudios, sin duda requiere recursos. La municipalidad, los distintos organismos nacionales están atravesando una crisis y hay un desfinanciamiento muy grande de muchas funciones y que no están los recursos para hacer estos monitoreos preventivos. Nos lleva también a la situación de que en el CONICET nosotros tenemos una gran voluntad de trabajo y una vocación, pero también hay un proceso de financiamiento muy grande y hemos perdido hasta compañeros, hay cesantías en personal que sostiene todas estas actividades, la de vinculación, o sea, gente que nos vincula, quienes estamos en el laboratorio, con el municipio, con la provincia, con las distintas organizaciones sociales. Eso, hay personas que cumplen esas funciones, hemos perdido a varios compañeros que están en esta parte la gestión, ¿no? Después los grupos de investigación y todo esto requiere un conocimiento que se va acumulando en el tiempo. Son proyectos de investigación, no es ocurrió el 2018 y salimos. No, esto hay toda una base previa de conocimiento de todo el sistema ese natural que implica que haya gente que se está formando, investigadores que ya tienen una línea de investigación y eso vemos que se está cortando, es decir, no están claros los ingresos para los jóvenes que han hecho su posgrado con mucha responsabilidad, formándose en un muy buen nivel y habiendo decidido su vocación para aportar en el campo de la investigación, no está claro su futuro. Claro. Y ni hablar de que los proyectos de investigación ni siquiera se están ejecutando. Inclusive aquellos que están aprobados. Entonces, toda esa situación genera incertidumbre con el gran aporte que se puede hacer, que siempre hicimos, previendo. Acá podríamos hacer un monitoreo, hay equipamiento de muy alta tecnología que lo tenemos, eso se puede poner a disposición y hacer, como mediciones, cuánto se mueve la arcilla, cuánto se está moviendo arriba, en este caso, ¿no? Claro. Así como en otras cosas también. Tan del sentido común como es la previsibilidad, ¿no? Es decir, ser previsibles para lo que viene, ¿no? Y no que no nos pase lo que pasó en aquel momento. Esperemos que, digamos, esto pueda cambiar y estos recursos aparezcan y fundamentalmente esto que decías anteriormente, digamos, teniendo equipamiento, teniendo recurso humano, saber que esto, digamos, a nuestra población y sobre todo sobre la costa del río Paraná, ¿no? Que por ahí tenemos problemáticas muy parecidas, dejen de ser un problema para, insisto, a partir de la previsibilidad, comenzar a tener una vida un poco más tranquila. Sí, todos estos proyectos además siempre nos han generado
una sinergia con las propias personas que lo sufren, ¿no? Entonces, todo se pueden generar formas en las que todos estemos atentos, tanto en el problema en sí como en la, digamos, empujar cuáles son las posibles soluciones y cómo sostener, digamos, todo ese capital que tenemos para poder hacerlo, ¿no? Ernesto, muchas gracias por tu presencia. Siempre es un lujo, un placer poder charlar con vos. Y te vamos a preguntar qué es lo que se está construyendo, porque muchas veces nos preguntan a nosotros y no sabemos qué se está construyendo allí en el CONICET. Bueno, eso es una ampliación del edificio, dado que ha habido un crecimiento, digamos, a lo largo de las últimas décadas, importante de la cantidad de investigadores y de laboratorios. Así que es como una sensación agridulce, porque el edificio avanza, pero a la vez por ahí estamos con incertidumbre, con compañeros que no sabemos cuál es su futuro en la institución. Y había proyectos, o sea, teníamos pensado cierta, digamos, crecimiento de los grupos. Eso implica ampliación de las instalaciones, de los laboratorios, y bueno, eso está avanzando, pero por el otro lado estamos con mucha angustia, con situaciones muy concretas digamos, del personal, ¿no? Sí, claro. Esperemos que esto cambie, ojalá. Bueno, Ernesto, gracias nuevamente. Gracias por el espacio. Saludo a toda la gente allí del Centro de Investigación. Bueno, ha sido un gusto.